Bueno, hola a todas y a todos. Hoy les estoy enviando la clase número 7 de Fundamentos de Enfermería. Bueno, y ya como charlamos la semana pasada en nuestro encuentro por Zoom, hoy les voy a dar centralmente lo que tiene que ver con el examen físico como el otro método de recolección de datos junto con la entrevista y la observación que nos va a permitir realizar una valoración completa de la persona que tenemos a nuestro cuidado. Pero antes de entrar al examen físico, les quería dar algunos elementos que son muy importantes para todos ustedes que están trabajando, todos en hospitales, clínicas o en residencias geriátricas, que es esto de la bioseguridad, que tiene que ver con los elementos de protección personal, conocer la secuencia correcta de colocación de los elementos de protección personal y la secuencia correcta del retiro de estos elementos de protección personal. Y fundamentalmente que conocer los 5 momentos de la OMS del lavado de manos. Entonces primero les voy a dar eso que es muy cortito, ya luego lo vamos a trabajar más, pero por lo menos para que lo tengan ya en este momento, y luego vamos a entrar al examen físico, ¿sí? Primero podemos definir qué es la bioseguridad, ¿sí? La bioseguridad es el conjunto de medidas, normas y procedimientos dirigidos a prevenir o minimizar los riesgos, lesiones o accidentes del personal que trabaja en el hospital o que también utiliza los servicios. Este es el concepto o la definición general de bioseguridad. O sea que son normas de comportamiento y de manejo preventivo del personal de salud frente a microorganismos potencialmente patógenos. Vamos a ver que tiene 3 principios la bioseguridad. Uno es la universalidad, o sea, las medidas involucran a todas las personas que están al cuidado de cada uno de nosotros, o sea, a todos los pacientes, para prevenir la exposición que puede dar origen a enfermedades o accidentes, ¿sí? Bueno, el uso de barreras, que comprende el concepto de evitar la exposición directa a sangre y a otros fluidos orgánicos potencialmente contaminantes mediante la utilización de todos los materiales adecuados que se interpongan en el contacto con los mismos, que en este caso son todos nuestros elementos de protección personal que ahora vamos a nombrar. Y luego las medidas de eliminación del material contaminado, ¿no? Que eso ya está fijado por una normativa dentro de cada institución de salud. Entonces vamos un poco a recordar los 5 momentos del lavado de manos de la OMS. Primero, el primer momento del lavado de manos es antes del contacto con el paciente. El segundo momento es antes de realizar cualquier tipo de tarea aséptica. El tercer momento del lavado de manos es después del riesgo de exposición a líquidos corporales. El cuarto momento es después del contacto del paciente, y el quinto momento es después del contacto con el entorno del paciente, sea cuando tocamos su mesa de luz, la cama, etc. Bueno, ¿y cuál es la secuencia correcta de colocación de los elementos de protección personal y la secuencia de retiro? En la colocación de los elementos de protección personal, primero es la colocación del capnisolín, segundo es la colocación del barbijo, tercero es la colocación de las antiparras y cuarto es la colocación de los guantes, ¿sí? Por supuesto previo al lavado de manos, pero es lo último que colocamos, son los guantes. Y luego, ¿cómo retiramos esos elementos de protección personal? Retiramos primero, nos sacamos los guantes, segundo, nos sacamos las antiparras,
En tercer lugar nos sacamos el camisolín y por último recién nos sacamos el barbijo. Esta es la secuencia correcta de la colocación y el retiro de los elementos de protección personal. Y entonces ahora sí vamos a entrar al punto importante de esta clase. En las clases anteriores ya habíamos visto la entrevista como una de las técnicas para la valoración de las personas a nuestro cuidado, y charlamos todo lo referente a la entrevista. La observación, ya cuando les di el proceso de atención de enfermería, ya charlamos de esto de la observación. Y la otra técnica utilizada para la obtención de datos, que luego nos va a permitir realizar la valoración completa de la persona a nuestro cuidado, es el examen físico. Entonces podemos definir qué es el examen físico. El examen físico es un examen sistemático para hallar evidencia física de capacidad o incapacidad funcional. Podemos ver algunos principios de este examen físico. El examen físico, ¿qué es lo que nos va a permitir? Nos va a permitir descubrir nueva información sobre el aspecto físico de la persona a nuestro cuidado. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que la enfermera o el enfermero deben ser capaces de poder descubrir, detectar los signos normales y anormales que ocurren en esa persona que está a nuestro cuidado. Y también satisface las necesidades de salud de la persona a nuestro cuidado en forma completa, porque también luego nos va a permitir realizar un plan educacional. La persona que realiza la evaluación, por supuesto nosotros, ¿sí?, enfermeras y enfermeros, lo debemos hacer en una forma sistemática, es decir, de cabeza a los pies, esto que llamamos céfalo-caudal. Esto no es más que una técnica, ¿sí?, de cómo realizar un correcto examen físico de la persona que se encuentra a nuestro cuidado. Debe ser completa la evaluación física, este examen físico. No es aconsejable que exista prisa, o sea, tanto para el examinador como para el examinado. Nos tenemos que tomar el tiempo, así como ya vimos que planificamos la entrevista y la debemos realizar con tiempo, en un momento en que estemos tranquilos nosotros y la persona a quien vamos a realizar la entrevista. En el caso del examen físico ocurre lo mismo, ¿sí? En algunos casos, la persona que se encuentra a nuestro cuidado puede demostrar incomodidad por el examen físico. Hay creencias, valores, culturas que hacen que la persona pueda en un momento sentir incomodidad. Por eso es tan importante en la valoración previa que realizamos y ya en la entrevista conocer estas costumbres y hábitos y cultura y valores y creencias de nuestros sujetos de cuidado. Se debe resguardar siempre la intimidad del paciente y por supuesto hay que mantener una buena comunicación, que es lo que le va a proporcionar confianza y seguridad cuando estemos realizando el examen físico a nuestro sujeto de cuidado. ¿Cuál es el equipo que necesitamos para realizar un examen físico completo? Bueno, por supuesto, si tenemos las posibilidades en la institución en la que estamos trabajando, necesitamos contar con una balanza. Es muy importante conocer el peso del paciente, porque hay medicación que se administra según el peso del paciente, sea un adulto y mucho más si es un niño. En los niños y en los bebés toda la medicación se administra por kilo de peso. Debemos contar con un termómetro, con un estetoscopio, por supuesto un esfigmomanómetro, un bajalenguas, una cinta métrica, ¿sí?, que nos va a permitir
tomar medidas del paciente, sobre todo en pacientes con obesidad. Vamos a necesitar, por supuesto, torundas de algodón, guantes, si ya ha habido una indicación médica de recolección de muestras, ya debemos llevar todos los elementos para la recolección de muestras. Debemos tener una linterna de bolsillo, es parte del equipo de bolsillo de enfermería. Y por supuesto, antes de la preparación de todo el equipo para realizar la exploración, el examen físico, debemos realizarnos el lavado de manos. ¿Cómo realizarlo posteriormente, antes de tener contacto con la persona que vamos a examinar? Debemos volver a realizarnos el lavado de manos. Entonces podemos decir que el examen físico es una revisión total de cada sistema orgánico, y sus características es que es sistemático, es continuo, y utilizamos una técnica que es la realización céfalo-caudal, es decir, de cabeza a los pies. ¿Cuáles son los objetivos de este examen? Reunir datos sobre el estado de salud de la persona, tan importante para poder realizar una valoración adecuada de la persona que se encuentra a nuestro cuidado, y una valoración completa que luego nos va a permitir detectar todas estas respuestas que, junto con la entrevista, nos va a llevar a la construcción de nuestro diagnóstico de enfermería. Por supuesto, también complementar, confirmar o desechar datos obtenidos en la historia de enfermería. Esto nos va a permitir poder confirmar diagnósticos de enfermería, poder efectuar juicios clínicos sobre los cambios en el estado de salud de la persona a nuestro cuidado y sobre su tratamiento, y también nos va a permitir evaluar los resultados, porque estos datos que obtenemos, que luego nos van a llevar a construir el diagnóstico, para luego poder hacer nuestro plan de cuidados, cuando llegamos a la última etapa del proceso de atención de enfermería, que es la evaluación, vamos a poder cotejar la situación actual del paciente con estos datos previos que habíamos obtenido cuando recién realizamos el examen físico al ingreso del paciente, ¿sí? Y nos va a permitir evaluar si todas nuestras intervenciones han logrado minimizar o mejorar o eliminar la situación problemática que había en esa persona que está a nuestro cuidado. ¿Cuáles son las técnicas que utilizamos para el examen físico? Son centralmente 4, que son la inspección, la palpación, la auscultación y la percusión. Estas son las 4 técnicas que utilizamos centralmente en el examen físico. La inspección, ¿sí?, es el método de exploración física que suministra datos centralmente por medio de la vista. Cuando nosotros comenzamos a realizar el examen físico, ponemos en juego todos nuestros sentidos. Entonces la inspección es algo que suministra datos por medio de la vista, también a través del oído y a través del olfato, con el fin de descubrir características físicas significativas. Por supuesto, se debe anotar la apariencia del área que se examina con sus características específicas. Por ejemplo, el color, la textura, la localización, la posición, esto que podemos detectar a través de la vista. Porque decimos también a través del olfato. Ustedes van a encontrar en bibliografía también que hablan de una quinta técnica del examen físico, que es la olfacción. El olfato a veces nos revela problemas serios que están ocurriendo en nuestros sujetos de atención, ¿sí? Por ejemplo, un paciente que tiene un elevado valor de uremia, llega un momento que esa uremia empieza a salir a través de la piel,
Ustedes cuando la observen la van a poder encontrar blanquecina a la piel, como si tuviera cristalitos blancos, pero cuando también se acercan al paciente va a ser evidente el olor, que es lo que se llama la escarcha urémica, y entonces ya el olor, esto que podemos percibir a través del olfato, ya nos está indicando que hay un problema importante en nuestro sujeto de cuidado. Luego tenemos la palpación. La palpación es el proceso de examinar el cuerpo empleando el sentido del tacto, es decir, utilizando las manos y los dedos para recoger información de ciertas características de estructuras corporales por debajo de la piel. ¿Sí? La palpación nos permite obtener tamaño, forma, textura, los pulsos, la temperatura, la humedad, vibraciones, consistencia, movilidad, que realizamos a través de nuestras manos y de nuestros dedos. Por ejemplo, en la palpación, el dorso de la mano es muy útil para estimar la temperatura, ya que la piel del dorso de la mano es mucho más fina. Las yemas de los dedos los utilizamos para determinar textura y tamaño, ya que ellos concentran las terminaciones nerviosas, están en las yemas de nuestros dedos. Y la cara palmar de la mano, ¿sí? La parte de adentro de nuestra mano, cuando la apoyamos sobre nuestro sujeto de cuidado, es mucho más sensible a las vibraciones. Bueno, luego tenemos la ocultación, ¿sí? Que es escuchar los sonidos producidos por los órganos del cuerpo. Esta técnica se emplea, la ocultación, para determinar características de los ruidos cardíacos, pulmonares e intestinales, de los cuales nosotros cuando realicemos el registro de enfermería ya vamos a ver la importancia de los registros de enfermería. Esto ¿qué debemos describir cuando auscultamos a nuestro sujeto de cuidado? Tenemos que describir la frecuencia, la intensidad, la calidad, la duración de esos ruidos que escuchamos, sean ruidos cardíacos, ruidos pulmonares o ruidos intestinales. Algunos ruidos se pueden escuchar directamente y otros van a requerir, por supuesto, el uso del estetoscopio. Se requiere de un ambiente silencioso para poder realmente auscultar correctamente estos ruidos, y siempre colocar la campana del estetoscopio sobre la piel desnuda. Ya cuando nos encontremos en el segundo cuatrimestre vamos a trabajar estas técnicas en el aula, ¿sí? Para que ustedes puedan aplicarlas correctamente. Y el último que quedaría sería la percusión, que consiste en golpear la superficie corporal con un dedo para provocar una vibración que viaja a través de los tejidos corporales, ¿sí? El carácter de ese sonido va a determinar la localización, el tamaño y la densidad de las estructuras. Entonces, ¿qué es lo que hace cuando nosotros colocamos nuestro dedo, ¿sí? La punta de los dedos sobre un cuerpo y realizamos un golpe? Va a producir una vibración que va a generar ondas sonoras, y esto me va a permitir determinar tamaño, límites, la consistencia o la presencia de líquidos en cavidades. El tono de la percusión es intenso, por ejemplo, sobre aire, y menos intenso sobre líquido, y apenas leve sobre zonas sólidas. Podemos nombrar centralmente 4 tipos de ruidos que vamos a escuchar a través de la percusión, que tenemos el sonido timpánico, que es de una intensidad fuerte, por ejemplo, la cámara de aire del estómago. El que es de tipo resonante
es de una intensidad fuerte, por ejemplo, en el tejido pulmonar sano. El mate es una intensidad entre ligera y moderada, que es cuando realizamos la percusión sobre el hígado. Y la submatidez, que es una intensidad ligera, por ejemplo, sobre un músculo, ¿sí? Cuando realizamos percusión sobre un músculo. Bueno, y ahora un poco yo les voy a subir un power sobre el examen físico, donde ustedes allí van a, por ejemplo, ver todas las posiciones en que podemos colocar a nuestras personas, a las personas que están a nuestro cuidado, ¿sí? Pero, y yo les voy a dar ahora algunas generalidades. Uno es la preparación para el examen físico. Lo fundamental es la organización, ¿sí? No vamos en una forma aleatoria a realizar el examen físico, o empezamos a pensar qué necesitamos cuando ya estamos dentro de la habitación de la persona, sino que tenemos que organizarnos previamente, debemos tomar todas las precauciones. El entorno tiene que ser un entorno que garantice intimidad, que tenga poco ruido, que tenga una temperatura agradable, ¿sí? Porque para realizar un correcto examen físico debemos descubrir al paciente, y entonces un ambiente muy frío o un ambiente muy caluroso no es adecuado para realizar un examen físico correcto, o sea que tiene que haber una temperatura adecuada. Tenemos que llevar todo nuestro equipo, esto que ya charlamos al principio. Debemos realizar la preparación física de nuestro sujeto de cuidado, debemos colocarlo en una posición adecuada. La mejor posición siempre para realizar el examen físico es colocarlo en decúbito dorsal, pero hay veces que por ahí no se puede, entonces lo tenemos que realizar en posición semi-Fowler. Ya en el power que les voy a enviar van a poder ver todas las posiciones, están los dibujos de las diferentes posiciones. Hay que realizar una preparación, podemos decir, psicológica del paciente, por eso es clave la comunicación antes del inicio del examen físico. Hay que disminuir la ansiedad de la persona, tener una actitud profesional, explicarle previamente lo que vamos a realizar y permitirle toda la participación que pueda llegar a tener el paciente en este examen físico. Siempre, entonces, vamos a recordar que siempre, previo al inicio del examen físico, debemos reunir todos los elementos, todos los materiales necesarios y lavarnos, por supuesto, las manos de acuerdo a toda la normativa existente en la institución donde estamos trabajando. Siempre la superficie donde se realice el examen físico debe estar a una altura que resulte cómoda para la persona y para el examinador, y que debe permitir la exploración de la persona desde todos los ángulos. Si no realizamos una entrevista previa al examen físico, debemos comenzar con la identificación de la persona. Le debemos preguntar su nombre y apellido completo, y crea una muy buena relación con la persona que está a nuestro cuidado, consultarle cómo quiere que lo llamemos. Hay quienes prefieren que lo llamemos por su nombre de pila, hay quienes prefieren que nos dirijamos a ellos por su apellido. Entonces es muy importante consultarle a él cómo prefiere que lo llamemos, y porque tenemos que tener en cuenta que el examen físico comienza desde el momento en que saludamos a la persona, ¿sí? Y donde ya estamos utilizando la técnica de la observación. Siempre debemos preocuparnos por mantener cubiertas aquellos segmentos que no están siendo examinados, velando así por el pudor de la persona, porque en general lo adecuado es para realizar el examen físico que la persona esté sin ropa. Entonces vamos a ir descubriendo por partes a medida que vayamos examinándolo
y luego, una vez que examinamos un determinado segmento, volvemos a cubrirlo. Y siempre debemos exponer adecuadamente la zona a explorar, porque al no hacerlo podemos llegar a perdernos de realizar hallazgos importantes en la persona que se encuentra a nuestro cuidado. Por ejemplo, muchos de ustedes trabajan en residencias geriátricas y muchas veces nos llegan a la guardia del hospital personas que provienen de centros geriátricos donde no se realizan los cuidados adecuados y entonces llegan con muchas úlceras por presión. Y si no exponemos claramente las zonas a examinar, puede ser que nos perdamos de poder realizar un hallazgo importante de alguna úlcera por presión que por ahí está en un estadio 1 o un estadio 2 y podemos realizar un tratamiento adecuado para impedir que ésta avance. Bueno, un poco hasta acá lo que quería plantearles en esta clase. Les voy a enviar la clase y les voy a enviar un Power con todo este tema del examen físico. Y cualquier duda ya saben que me pueden ir consultando a través del foro. Bueno, espero que terminen hoy muy bien su día y nos vamos a reencontrar en una clase por Zoom el viernes que viene. Yo ya en la semana les voy a pasar los datos de la identificación de la reunión y la contraseña, y allí vamos a charlar las dudas que hayan surgido sobre este tema y les voy a dar un poco ya la orientación para la evaluación parcial que van a tener que realizar. Y les voy a colocar otro video antes del viernes que viene, que va a ser con estos principios que les voy a dar de la higiene y el confort del paciente y de la confección de camas, pero que solo les voy a dar los principios porque ya son técnicas que ustedes vienen realizando habitualmente desde hace años. Bueno, les deseo un buen fin de semana y nos volvemos a reencontrar, ya sea con preguntas que quieran realizar a través del foro o ya nos encontramos directamente el viernes que viene en nuestra clase por Zoom. Bueno, les mando un abrazo enorme.